De última hora, la Comisión de Salarios Mínimos, la CONASAMI, alista el incremento salarial para el próximo año, el cual será de 22% para todo el país. El salario mínimo pasará de 141 pesos con 70 centavos a 172 pesos con 87 centavos diarios. En la zona libre de la frontera norte va a pasar de 213.39 pesos a 260.34. El salario mínimo profesional se aplicará en el mismo porcentaje del salario mínimo, precisamente para evitar que haya un rezago en este renglón. En otras notas también de última hora, el Banco de México informó que de enero a octubre del presente año, el flujo de remesas al país sumó 42.168 millones de dólares, con lo que a 2 meses de que finalice el año, pues se rompió el récord histórico del 2020, cuando se registraron 40.604 millones de dólares. ¿Qué tal? Los saluda Romina Barrera a nombre de Ricardo Rocha, titular de este espacio. Bienvenidos, 1 de diciembre, ya iniciando el último mes del año, a este que es el noticiero más veloz del planeta. 10 a las 2, información a ritmo digital. La 1. Inició en México el 7º encuentro del Grupo Puebla, con la participación de presidentes, también ex jefes de Estado de Iberoamérica, todos ellos, por cierto, de corte progresista. Los exmandatarios Dilma Rousseff de Brasil, Fernando Lugo de Paraguay, Rafael Correa de Ecuador, Ernesto Samper de Colombia y José Luis Rodríguez Zapatero de España están en territorio mexicano en esta primera reunión presencial del grupo desde que inició la pandemia. Vía remota también forman parte del encuentro los presidentes Luis Arce de Bolivia y Alberto Fernández de Argentina, así como el expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva. El canciller mexicano Marcelo Ebrard habló durante la ceremonia inaugural en la que subrayó el fracaso del neoliberalismo en América Latina y cuestionó también el fenómeno de la corrupción y de lo conservador en materia política. Escuchemos. Estamos comprometidos para dar una respuesta al agotamiento y al gran fracaso estruendoso del neoliberalismo en nuestro continente y en todo el mundo. Jamás nos hemos resignado al cinismo. El cinismo siempre ha sido conservador. ¿Qué nos une? ¿La paz, la igualdad, la dignidad de la persona humana? La 2. En el marco precisamente de este encuentro del Grupo Puebla, el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero propuso abrir un diálogo sobre el perdón que ha solicitado el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador al Vaticano y por supuesto también a la monarquía española. Usted lo recordará, algo muy polémico que fue muy criticado también por los excesos cometidos durante la conquista. Rodríguez Zapatero señala que, voy a citarle, cualquier país debe asomarse a su pasado con humildad y a su presente con voluntad de entendimiento, de reconocimiento y de respeto. Yo entiendo perfectamente lo que son las reivindicaciones. La historia tiene una permanente reelaboración y yo creo que no hay ningún problema para reconocer que todos los pueblos, todas las culturas, todas las civilizaciones pues tienen momentos brillantes en su haber y momentos muy tristes en sus acciones, fuera las que tuvieron ese espíritu. Pero, como he repetido hoy, este puede ser un debate intelectual. La 3. Hoy es el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, que fue y sigue siendo una pandemia así crónica de décadas recientes. Mire, ha cobrado la vida de 35 millones de personas en todo el planeta. Por ello, Ricardo Rocha habló esta mañana con el doctor Roberto Vázquez Campuzano, académico reconocidísimo de la Facultad de Medicina de nuestra UNAM y también es investigador de vigilancia epidemiológica de VIH aquí en México. ¿El SIDA llegó para quedarse, doctor? Pues bueno, esperamos que no. De hecho, estamos trabajando fuertemente para evitar que se vuelva una pandemia de esas que están presentes durante toda la existencia de la humanidad. Afortunadamente hemos avanzado mucho en estos 40 años y hemos podido disminuir la transmisión y se ha podido aumentar la expectativa de vida de las personas que viven con VIH. ¿Cuáles dirías que son los principales avances, doctor, que hemos tenido
en la contención de la pandemia, de la extensión de la misma, y también en la cura del SIDA. Bueno, definitivamente hemos avanzado muchísimo. De ser una enfermedad potencialmente mortal, se ha convertido ahora a una enfermedad crónica con cura funcional, y esto ha permitido que las personas que normalmente, una vez detectadas como infectadas, vivían unos 5 o 6 años, actualmente pueden cumplir con sus expectativas de vida como el resto de la población sin mayor problema. Otra cosa que ha venido a combatir la transmisión, pues es el desarrollo de nuevos medicamentos antirretrovirales, que ahora tenemos 19 en más de 30 presentaciones, y al inicio de la pandemia solamente teníamos uno. Entonces esto ha funcionado muchísimo para controlar la pandemia, y definitivamente también el uso de pruebas que son cada vez más sensibles, más específicas, nos han ayudado a tener una detección más oportuna. La 4. Otro espaldarazo, nuevo espaldarazo a la jefa de gobierno de la Ciudad de México. ¿De quién cree? Pues sí, del presidente Andrés Manuel López Obrador. Dijo que lo que está haciendo Claudia Sheinbaum en la capital del país lo avala y lo apoya. Tras escuchar el informe sobre seguridad aquí en la Ciudad de México en voz de Sheinbaum, el jefe del Ejecutivo señaló que en la capital del país se hace un trabajo eficaz, profesional, y además los resultados lo constatan. Sheinbaum presumió que en la Ciudad de México los delitos de alto impacto bajaron un 41%, ¿será? Poco más tarde, Luis Elena González, secretaria de Administración y Finanzas en la capital del país, presentó al Congreso local un presupuesto por 234,000 millones de pesos para el siguiente año. Este es superior un 7.4% al de este año. Además, mantiene la política tributaria de no aumentar impuestos más allá, por supuesto, de la inflación del 5%. La 5. Ahora, en la opinión de Ricardo Rocha, AMLO, Omicron y el Zócalo. Hoy será para Andrés Manuel López Obrador un día de regocijo. Volverá a colmar el Zócalo de la Ciudad de México, que ha sido su hábitat en los momentos icónicos de su carrera política. Lo consolidó como candidato a la presidencia en aquella congregación multitudinaria cuando el desafuero. Ahí instaló su cuartel general en la toma de Reforma por 4 meses en el 2006, durante el episodio de su denunciado fraude electoral de Calderón. Solo que entonces dormía en una casa de campaña y ahora lo hace en el Palacio Nacional, ahí mismo en su amadísima y entrañable plaza. Aunque hay otra diferencia notable, las convocatorias anteriores fueron de lucha civil y popular. Ahora es un llamado desde el poder a una feligresía gobernada por él mismo, grupos morenistas y hasta algunos convocados mediante viejas prácticas priistas como el acarreo institucional. Esos son sus planes, aunque en ellos podrían incidir algunas variables, o al menos una pequeñísima y cuasi invisible llamada Omicron, la nueva cepa del coronavirus, y que aún está en estudio sobre sus alcances. Sin embargo, otros países parecen haber aprendido la lección y están cerrando sus fronteras. Baste decir que apenas antier hubo una reunión de emergencia entre los ministros de salud de las 7 economías más importantes del planeta. En cambio, México sigue insistiendo en una actitud entre idiota y grotesca, en la que el gobierno minimiza las amenazas, por lo que ya hemos sido calificados por universidades e instituciones internacionales de salud como uno de los países que peor han manejado la pandemia. Como cuando AMLO dijo, pues si no es la peste, salgan, abrácense, y se negó hasta ahora a usar el cubrebocas. Y su criminal vocero López-Gatell aventuró que en un escenario catastrófico llegaríamos a 60,000 muertos, y ya tenemos 600,000, según datos del INEGI, frente a la mentira oficial de 300,000. A ver, no se trata de ser alarmista, porque si bien no está probado que el Omicron sea devastador, tampoco se ha establecido que sea
inofensivo. Pese a ello, el presidente López Obrador convoca para hoy, a su querencia del Zócalo, a una masiva romería para festejarse a sí mismo. Su argumento no es muy científico, que digamos, para no perder la costumbre. ¿Ustedes van a ir? Las 6. Él es sin duda alguna el escritor más exitoso de las décadas recientes aquí en México. Todos sus libros, todos, absolutamente todos, son bestsellers o de ventas máximas. Recientemente presentó el primer libro de su trilogía política sobre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, titulado Ladrón de Esperanzas. Ahora nos trae la segunda novela, México Roto. Y esta es parte de la entrevista de Ricardo Rocha con Francisco Martín Moreno. ¿Crees que el gobierno actual merece, o se merece a sí mismo, llamarse como el de una cuarta transformación, comparable únicamente a la independencia, a la reforma y a la revolución? ¿Qué denota esto, el llamarse la cuarta transformación del país? Es una cuarta transformación, pero regresiva. A ver, el primer conservador de este país es el presidente de la República. ¿Por qué digo que es conservador, Ricardo? Porque el que no es conservador, el que es progresista, hablan de que podemos perder entre un 30 y 40% de los empleos en los próximos 20 años en este país. La industria automotriz, que era tan exitosa gracias al costo de nuestra mano de obra, bueno, se puede desvanecer en cualquier momento. ¿Por qué? Porque los robots no te cobran salario mínimo, no se enferman, no van al baño, no se embarazan, no te piden pensiones ni jubilaciones ni nada. La robótica puede acabar con el empleo en este país. ¿Y él qué está haciendo? Él está gobernando con ideas de hace 50 años que están sepultadas en el bote de la basura de las historias y de las doctrinas económicas y políticas de hace medio siglo. Eso lo instala en un conservadurismo tremendo, porque él no está viendo para el futuro. Él quiere gobernar con leyes o doctrinas de hace 50 años. Las 7. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, dio posesión del cargo a los siguientes servidores públicos. Época de muchos cambios para cerrar el año, sí. Luego de poco más de un año en el cargo, Pedro Centeno deja la dirección de los Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, BIRMEX. Ahora va a ocupar la dirección del ISSSTE. Luis Antonio Ramírez Pineda va a dejar el ISSSTE y se hará cargo de la Dirección General de Nacional Financiera, de NAFIN, y del Banco Nacional de Comercio Exterior, Bancomext. A BIRMEX va a llegar James Pedro Lockman, quien fungía como general de división de la Secretaría de la Defensa Nacional. Sí, un militar, lo escuchó bien, quien ahora se hará cargo de la distribución de medicamentos también a lo largo y a lo ancho de todo el país. La 8. México registró durante noviembre la cifra más baja de muertes por COVID-19 desde abril del año pasado. Vaya que necesitábamos una buena noticia, ¿verdad? Según los datos oficiales de la Secretaría de Salud, por supuesto. Nuestro país sumó durante ese mes 5.881 decesos por coronavirus para un total acumulado de 294.246. Hay que destacar que en abril de 2020 murieron 1.859 personas, mientras que en mayo de 2021 se notificó la muerte de 6.661 más. Hasta entonces, la cifra más baja de este año. Ayer martes, ¿cómo estuvo? Se registraron 3.307 nuevos contagios de coronavirus para un total de 3.887.873 casos en lo que va de toda la pandemia. Ahora bien, ¿cómo vamos en vacunación? Continúa la inoculación contra COVID-19 en adolescentes de 15 a 17 años de edad y por supuesto también de los rezagados. Por otro lado, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó la aplicación de una tercera dosis, ojo, como refuerzo a adultos mayores ante la posible llegada a México de la nueva variante del coronavirus, Omicron. Ya está muy cerquita, ya fue detectada en Estados Unidos apenas hoy. Esta nueva cepa, de la cual se tiene todavía poca información, ya está causando estragos también en la bolsa. Vaya sacudida fortísima que le dio el pasado viernes a todos los mercados internacionales. Y aunque en el transcurso de esta semana se estabilizó un poquito la bolsa, se esperan
pues más sobre reacciones por parte de algunos inversionistas debido a esta incertidumbre sobre la capacidad de contagio de esta variante Omicron y por supuesto también sobre su resistencia a las vacunas anti-COVID, que hasta ahora es poca, créame, es poca. La 9, de película dignísima de Hollywood. Tras detonar 3 autos bomba alrededor de las 4 de la mañana, un grupo armado rescató sí del Cerezo de Tula, o liberó más bien yo le diría, a 9 reos. Entre ellos, ¿sabe quién está? José Artemio Maldonado Mejía. ¿Le suena el michoacano? Líder del grupo armado Pueblos Unidos. Imagínense nada más de qué tamaño fue este rescate. Uno de los autos bomba explotó frente a la puerta principal del Cerezo, el segundo en la carretera Tula-El Carmen, muy cerquita del Hospital Regional, y el tercero frente al Hotel Teocalli. En el penal fue tanta la confusión que el comando sometió a todo el personal de seguridad de la penitenciaria. No supieron ni qué hacer, ni por dónde les llegó pues este ataque. De acuerdo con el reporte de las autoridades, entre los heridos hay 2 custodios. También se reporta tiroteos en diversos puntos de la colonia Malinche, aparentemente para evitar la llegada de los uniformados al Cerezo, pues que pudieran de alguna manera frustrar la fuga de estos reos. El michoacano, ¿quién es? Este hombre fue detenido el pasado 26 de noviembre, usted recordará, en Texcoco, en el Estado de México, y está acusado nada más de secuestro y también de asesinato. La organización Pueblos Unidos, en alianza con los JADES, los EMES, ha declarado la guerra a todos los huachicoleros del estado de Hidalgo para lograr tener pues el control de los ductos de Pemex y todas, absolutamente todas las rutas de narcomenudeo que pasan precisamente por esa zona. La 10. Josephine Baker descansa ya en el célebre Panteón de París, en Francia. La actriz, cantante, bailarina, nacida en Estados Unidos, pero de mucho corazón francés, se convirtió así en la primera mujer afroamericana que ha sido homenajeada en el monumento del famoso cementerio parisino, no cualquiera llega ahí. Francia le brindó uno de los más altos honores de la nación a quien ayudó a la resistencia francesa como espía. Ella fue espía durante la Segunda Guerra Mundial. La voz de Josephine Baker, hablando y cantando, también resonó este martes por calles de la famosa margen izquierda del río Sena, mientras se reproducían grabaciones de lo que fue una extraordinaria y muy plausible carrera. Después, en una hermosa, muy bella ceremonia, oficiales del ejército francés cargaron un ataúd sobre una alfombra roja que se extendió por 4 calles empedradas desde el Jardín de Luxemburgo hasta precisamente el Panteón. Las medallas militares de Baker fueron colocadas sobre su ataúd, que estuvo envuelto, usted lo ve en las imágenes, en la bandera tricolor francesa, el cual contenía tierra traída desde su natal Missouri, en Estados Unidos ya le decíamos, tierra francesa, y también de Mónaco, lugar donde fue enterrada originalmente. De hecho, los restos de Baker van a permanecer en Mónaco porque así lo pidió su familia. El responsable de que este homenaje pues haya sido posible es el mismísimo presidente de Francia, Emmanuel Macron, pues busca honrar una figura excepcional, dijo, que encarna así el espíritu francés. Una mujer cuya vida entera fue ir en busca de esa libertad, de la justicia, así lo dijo la oficina del presidente. Esta es una muestra del talento de Josephine Baker interpretando Voilà Paris en 1955. Pour ce taxi, de petits bals, boîte de nuit, puis toutes les lumières de Paris.